¿Qué tal, amigos de Hannah Arendt TV? Pues aquí una vez más retomando el diario filosófico, y en esta ocasión pues toca el turno al tercer cuaderno que fue escrito por Hannah Arendt, como bien ya sabemos, entre febrero y abril de 1951. Y aquí hay muchas cosas muy interesantes, pero vamos a empezar con la estructura de medio fin. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. Pepe Lozano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo que Hannah Arendt nos viene a comentar desde el primer y el segundo cuaderno es que solamente en relaciones de poder podemos hablar de estructuras de medios y de fines. El hombre se mueve en estructuras mucho más complejas, donde en efecto pueden haber medios, pero no necesariamente los fines proyectados. Solamente cuando hablamos de poder, una acción concertada entre los hombres, podemos hablar de estructuras de medios fines. Y entonces abre, digamos que el primer párrafo de este tercer cuaderno del diario filosófico diciendo, precisamente cuando, para escapar de la cadena medio-fin, se pone al hombre como fin en sí mismo, el resto de lo que existe, la naturaleza entera, queda degenerada a la condición de medio. No se podría llevar más lejos la desdivinización del mundo, su vulgarización. Y es que el hombre no es en sí mismo el medio, quizá un misterio, como decía Heidegger, predispuesto a ser revelado, pero nunca un medio. Esto junto, la deshumanización del hombre y la desnaturalización de la naturaleza, recibe en Marx la denominación de la abstracción de la sociedad. Esta abstracción toma cuerpo en la ley, ante la cual todos son iguales y todo es igual. Es muy fácil suponer que existen estructuras de igualdad frente a un pedazo de papel. Cualquiera frente a un pedazo de papel puede ser igual, pero el pedazo de papel es un plano abstracto, es un plano quizá motivado por ideas, un plano motivado por en sí mismo es el medio, la ley para un fin, pero no es bajo ninguna supuesto una realidad. Y el hecho de que se quiera homologar a los hombres frente a un pedazo de papel es negar la condición plural de los propios hombres. Es negar en sí mismo la política. Es negar en sí mismo la política y es negar en sí mismo el origen de la política, que es el propio nacimiento del hombre, la propia vitalidad. Decía el propio Thomas Hobbes en principios, digamos que en el clímax de la tradición del pensamiento político occidental, los hombres nacemos iguales, la ley es la que nos convierte en diferentes. Y esto el propio Marx lo va a llevar hasta sus últimas consecuencias. Continúa Hannah, si dejamos de lado la facultad de juicio, todo se convierte en vértigo. Pero ¿qué es la facultad de juicio? Si hay una pluralidad, hay diferentes medios, hay diferentes fines, hay diferentes objetivos. Y estos objetivos causan resultados diferenciados, dependiendo el alcance de los medios mismos en los que fueron proyectados estos fines. Y frente a la pluralidad, frente a la Babel de medios, frente a la Babel de fines y frente a las reales e inmediatas consecuencias del mundo de los hombres, necesitamos enjuiciar. Y enjuiciar aquí no es únicamente revelar una verdad, porque hay tantas verdades como cabezas posibles, sino enjuiciar se convierte en un desocultar lo que está oculto en el ejercicio del pensamiento, desocultar lo que está oculto en medio de este conglomerado de medios y de esta Babel de fines. ¿Cuál es la diferencia entonces en sí misma entre el juicio y el pensamiento mismo? Porque yo entiendo al juicio como quizá la antesala del pensamiento, quizá como la materia prima del mismo. ¿Cuál sería o en qué radica la diferencia? La diferencia no es como tal una diferencia concreta. Por ejemplo, Hannah Arendt nos va a decir en una serie de conferencias que dicta en Berkeley, conferencias sobre la filosofía política de Kant, que el juicio supone un misterio, porque mezcla de una forma misteriosa, de una forma, para utilizar la expresión de Marx, fantasmagórica, lo particular y lo general. El juicio es justamente eso, que parte del gusto, la crítica, de acuerdo a lo que nos dice Hannah Arendt, la crítica del juicio, la tercera crítica que escribe Kant,
originalmente iba a ser titulada Crítica del Gusto. Parte del gusto, parte de una inclinación, parte de una visión concreta de las cosas. Y esto supone conocimiento, obviamente conocimiento especializado, pero no basta con eso. El conocimiento parte de razonamientos, parte de estructuras dadas, parte de otra cosa que es pensamiento. Y el pensamiento llama a la memoria, el pensamiento llama a una sensibilidad muy concreta. Y entonces si juntamos gusto, conocimiento y pensamiento, entonces logramos la ecuación completa del juicio. Porque también, Hanna, recuerdo bien en ese texto que dice que el juicio es el vínculo que hay entre la teoría y la práctica, ¿no? En efecto, el juicio es aquello que permite la vinculación entre teoría y práctica. Y entre el pensamiento y la acción, para colocar una suerte de cuadrilátero, está la comunicación. Porque el juicio no es producción. Toda producción supone una destrucción. Sí. El juicio es publicidad. Esto que estamos haciendo implica enjuiciar. No estamos produciendo y sin embargo supone un proceso de producción. El video mismo, pero lo que realmente estamos haciendo, si apagamos la cámara y nosotros siguiéramos discutiendo, estamos enjuiciando porque se fundamenta en la publicidad. ¿De qué? De aquello que necesita publicidad, el pensamiento, para desocultar aquello que está oculto. Dice Hanna, lo producido puede destruirse. La producción nunca tiene la cualidad de lo irrevocable. En todo lo producido hay un elemento destructivo. El árbol es destruido para hacerse leña. Solo la madera es materia, pero no el árbol. Por tanto, precisamente la materia es ya un producto del hombre. Materia es naturaleza destruida. El artificio humano surge en cuanto el hombre trata la naturaleza viva como si estuviera dada para él como material. Es decir, en cuanto la destruye como naturaleza. La leña no es otra cosa más que la muerte del árbol. Dios ha creado la naturaleza, dice Hanna. Por supuesto, una metáfora. Pero no la materia. Si Dios crea de la nada, el hombre crea en cuanto aniquila lo creado. Por primera vez en esta aniquilación, lo creado se transforma en lo dado. La naturaleza creada se convierte en la materia dada. Dios creó los árboles. El hombre aniquila los árboles para obtener madera. Y la madera implica la indicación del fin. Mesa. El árbol no contiene ninguna indicación del fin. Esto nos lleva a que, hace 2 días, o hace un día, dijo Andrés Manuel en Cancún, si mal no recuerdo, que pésele a quien le pese, se iba a construir el Tren Maya, ¿no? Y eso entonces supone la destrucción de todo lo que va a pasar por ahí, ¿no? De la selva, porque para colocar la vía férrea tiene que destruir. Y esto, no nos desgarremos las vestiduras, es parte de la modernidad misma. Decía la escuela, exactamente. Decía Adorno y Horkheimer, el progreso no es otra cosa más que una forma de barbarie. Y esto no atenta contra la modernidad, una idea de Walter Benjamin. Esto no atenta contra la modernidad, sino es la glorificación de la modernidad misma. Y esta idea que tiene Andrés Manuel y que tiene muchos otros presidentes y que en buena medida está fundamentada en la política pública, de desarrollo urbano, que a pesar de que se le coloca la etiqueta de sustentable, conciencia sustentable, por un lado estamos talando árboles que estuvieron ahí antes incluso de que nosotros hubiéramos llegado al mundo y que alguien podría decir, y ahí seguirán. No, y en la medida en que nosotros permanezcamos en el mundo, el hombre es un riesgo para la propia naturaleza, porque en la medida en que los hombres, se llame Andrés Manuel, o se llame Juan, o se llame Enrique, en la medida en que los hombres permanezcamos en el mundo, el árbol puede, en muy buena medida, perecer. El árbol puede extinguirse. Y por un lado, sembrar árboles frutales... Es que es una contradicción, a mí me parece brutal, ¿no? Si bien se entiende el progreso como una forma de barbarie, y de un lado vamos a poner el Tren Maya, y del otro, que supone destrucción evidentemente, pero del otro lado vamos a plantar 300,000 árboles como en la carta a Donald Trump, pues es una contradicción absoluta, ¿no? Y a mí me parece, si se quiere ir un poco más lejos, generar progreso en donde ya hay progreso, ¿no? Y vamos a ver qué tipo de progreso tenemos en la Riviera Maya. Es como
ir a Xcaret, ir a Cancún, ir a Isla de Mujeres, ir a estos ¿Quién lugares. gozará los beneficios? Te encuentras como mexicano en tu propio país frente a extranjeros y frente a playas y a destinos de extranjeros mismos. Ves el aeropuerto, ves el aeropuerto internacional de Cancún, por ejemplo, y ves todas las aerolíneas que llegan a esos aeropuertos, desde Alaska Airlines, Continental Airlines, Copa, en fin, y de pronto Volaris, un pequeño avioncito de Volaris donde viajamos los mexicanos. Viva Aerobús. Un Viva Aerobús donde a 18 meses sin interés puedes pagar el boleto y la estancia y en fin, ¿no? Entonces, es llevar desarrollo, detonar el progreso, detonar la inversión donde ya existe. Y este es un modelo quizá fifí, pero es un modelo que está incentivando un gobierno que se dice de izquierda. 150 mil millones de pesos. El aeropuerto está generando un gran tema, una gran controversia, porque en el aeropuerto son 250 mil millones de pesos. En el Tren Maya únicamente 150 mil millones de pesos. Y ahí no hubo consulta. Que es lo más curioso, Ahí no hay ¿no? consulta. Ahí dice, pésele a quien le pese, ¿no? Le pese a los fifís o no les pese a los fifís. Que ya no solamente es la prensa fifí, ojo. Sí, porque originalmente cuando se hablaba de prensa fifí, sobre todo Andrés Manuel se refería al Reforma, y que si no el Reforma puede ser una prensa fifí, donde pues tienes que pagar 400, poquito más de 400 pesos para poder leer 2 notas de contenido y toda la serie de información que te puedes encontrar en cualquier otro diario, diariamente. Ya no, la última declaración de Andrés Manuel ya no fue únicamente a la prensa fifí, sino a los fifís. O sea, esta idea de la otredad, esta idea de la discrepancia, esta idea que alguien puede decir, bueno, acaban de decir que la condición humana es la pluralidad, pero no la polarización. Que es importante hacer esa aclaración, ¿no? Sí, nuestra condición es plural, no polarizada. Nos recuerda, guardando en circunstancias, si no quisiéramos comparar las cosas, es como comparar el agua y el aceite, pero es como cuando alguien en América del Sur, no diría el país para no entrar en problemas, pero alguien en un país de América del Sur que hoy está destruido, decía escuálidos hace 20 años. Hoy parece, guardando en circunstancias, que los escuálidos está tomando una apropiación distinta en este país, los fifís. Call me fifí, responden los propios fifís. Y aquí el tema es la polarización. La polarización que también es una negación de la pluralidad y una negación de la condición de la política y de la condición humana en sí misma. Y aclara Hanna, solo los hombres tienen poder, que el hombre concreto como individuo es siempre impotente. Y segundo, que este poder, tal como surge entre los hombres, está limitado por los hombres y no por la naturaleza. ¿A qué nos estamos refiriendo? El poder es una acción concertada. El hombre en solitario, Enrique, Andrés Manuel, Pepe, somos en solitario impotentes. Solamente adquirimos potencia y solamente adquirimos potencia cuando nos congregamos, pero potencia, solo la capacidad, la posibilidad para hacer algo, como mera posibilidad. Su realización entonces ya es poder, la acción concertada que hace posible algo, y entonces ya hay estructuras de poder. Estamos de acuerdo que la polarización nos distiende, la polarización nos impide establecer interacciones, correas de transmisión. Sí. Y esto, por supuesto, la polarización, toda polarización es absolutamente antipolítica desde esta perspectiva. A ver, Enrique, tú estás diciendo que hay una polarización y que la polarización es antipolítica y todo lo que ya veníamos comentando. Sin embargo, tal parece que el país actualmente vive una polarización y esta está muy marcada entre los fifís, como dice Andrés Manuel, y los chairos, como también se conoce en las redes sociales, ¿no? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿sí de verdad somos dos polos opuestos? Porque esto es antipolítico, ¿no? La pregunta podría ir en dos sentidos. ¿Vivimos tiempos antipolíticos? No sé si vivamos tiempos antipolíticos. Lo que sí es que la política no la encontramos tan fácilmente. Y no en todas las momentos en los momentos del desarrollo humano existe necesariamente la política. Pareciera ser una reflexión de Hanna en qué es la política.
que realmente se titula Historia de la teoría política, pareciera ser que la política es la excepción en vez de la regla en la historia de los asuntos públicos, en la historia de los asuntos humanos. Esto nos limita a que exista un espacio público permanentemente, fundamentado en relaciones de mercado, y un espacio público político, pero no necesariamente el espacio público político coincide con el espacio público. Ahora, ¿cómo responder a este asunto? ¿Vivimos tiempos antipolíticos? Más bien vivimos un extravío de la política. La política se ha visto vaciada de sentido, que es distinto a vivir tiempos antipolíticos. O sea, ¿la política se ha disminuido entonces a mera propaganda? No, porque en la propaganda no hay política desde el momento en que la propaganda es un mensaje que no revela absolutamente nada, y por tanto la propaganda no puede ser política. Habría que distinguir propaganda de publicidad. Pero tu pregunta iba en otro sentido todavía más interesante: si realmente estamos polarizados. Sí. Y entonces lo único que podría decir al respecto es que nadie puede polarizar a la sociedad por decreto. Nadie puede polarizar a la sociedad ni siquiera en una elección donde alguien ganó con 30 millones de votos. Nadie puede polarizar a la sociedad así haga 3 conferencias de prensa de lunes a sábado y una el domingo. Nadie puede polarizar a la sociedad, porque por mandato de arriba no se puede polarizar lo que de base es plural. Entonces, podremos resumir que esta polarización es aparente y por tanto es falsa, porque lo que somos es una inmensa pluralidad. Pero es curioso, y podemos cerrar con esto, quizá con una pregunta: ¿a quién le conviene la apariencia de la polarización de la sociedad mexicana? Y quizá esa pregunta sea obvia. Entonces la pregunta real no podría ser esa: ¿por qué difundir la apariencia de una falsa polaridad? Enrique, muchas gracias. Gracias.